Bien, Alexis, adelante. Quizás Milagros, bueno, felicitarte por la presentación. Quizás no, a lo mejor en alguno de estos idas y venidas yo me he despistado y no sé si lo has comentado, pero sí me gustaría saber si nos podrías dar alguna sugerencia, alguna recomendación de cómo trabajar la promoción de la salud en las actividades comunitarias y más en concreto en la escuela abierta de verano. Si hay alguna sugerencia, alguna línea, alguna idea que pueda ser pues inspiradora. Ujú. Yo creo que el día pasado habló, vamos, algunas de las sugerencias que propuso Carlos, a mí me parece que hay que retomarlas, pero estaba pensando todo el tiempo cuando alguien preguntó, ¿no?, cómo podemos tener seguridad con las acciones que hacemos de manera que sean seguras para los niños, para las familias, para quienes intervienen. Yo pienso que hay que meter el aprendizaje del COVID en el centro del asunto, ¿no? Trabajando precisamente con todos si pensamos en lo que es una escuela promotora de salud, ¿no? Una escuela promotora de salud es aquella que se compromete con la salud en todos los niveles. ¿Qué papel juegan los profesores en todo este asunto, ¿no?, de la prevención y del cuidado de la salud de los chavales y de qué manera las normas que nos obligan a tener ese cuidado de la distancia, de la higiene, de la proximidad, etcétera, las podemos poner en juego incorporando no solo el saber del profesorado para ver cómo van a aplicarlas, sino también de los profesionales de la salud que nos pueden ayudar y guiar en este tema, pero también los propios chavales y chavalas en las diferentes etapas de su aprendizaje, ¿no? Hay muchos materiales también que se han ido poniendo en juego, ¿no?, para que los chavales se aproximen a qué es este tema de la pandemia, cómo podemos nosotros enfrentarlos. Me estaba acordando de que en la Dirección General de Salud Pública tenemos un aula de la salud donde vienen colegios a visitarla y se habla de cómo influye el medio ambiente, las aguas, el tabaco, en fin, la alimentación, todo esto. Y ellos van recorriendo y se les da como un carnet de inspector de la salud, como, bueno, para dar el ok o no de respecto a que las condiciones están. Creo que habría que incorporar el aprendizaje de convivir con el COVID en estas escuelas de verano, no de manera que nos obsesionemos con ellos, sino justamente que lo aprendemos, ¿no? Lo incorporamos como una parte que vamos a tener que convivir con ella, incluso jugando con este asunto de las fases de la pandemia, de la desescalada, de los momentos en que pueden ser más de riesgo y que otras cosas nos pueden, ayudar, ¿no?, a convivir con esta situación. No sé si esto ayuda en alguna medida. Muchas gracias, Milagros. Sí que ayuda, da ideas. Vale, tú está, adelante. Vale, buenas tardes y muchas gracias, Milagros. Me ha gustado muchísimo lo que has dicho y creo que, bueno, me ha parecido interesante todo, pero todo el tema de la crisis antes sobre la que surge el virus y la crisis después me parece que es muy sugerente y que nos da mucho que pensar. Pero yo quería hacerte una pregunta relacionada con la salud y con la salud comunitaria, que es ¿qué hacer contra el miedo? Bueno, contra el miedo, o para gestionar el miedo. No ya el miedo personal, sino los miedos comunitarios, las sospechas, bueno, la intranquilidad que en estos contextos, al menos aquí en San Cristóbal, bueno, y creo que mucho más, yo por hablar de lo concreto, surge, se contagia y, bueno, y hace mucho daño, como sabemos, ¿no? Si nos das alguna sugerencia de cómo trabajarlo. Gracias. Yo creo que el tema del temor, por un lado, digo que tiene la ventaja de que
de que sí que respetemos ciertas normas, ¿no? Porque parece que algunos grupos van, digamos, así con pecho descubierto en el momento en que se levanta un poco la cuestión del cuidado, pero por otro lado tiene todo el inconveniente de que retrae mucho a la gente del contacto, la desconfianza, ¿no? Entonces sí que hay que trabajar muchísimo la información desde agentes que sean de confianza, ¿no? Vosotros sabéis muchísimo de esto, con todo el trabajo que se hace desde los territorios en la mediación. Necesitamos trabajar mucho toda esta cuestión con agentes que para los grupos sean de confianza. Os pongo un ejemplo concreto en el tema de las vacunaciones. Ahora en población infantil ha habido un bajón importante del calendario vacunal porque las familias, los chavales de 0 a 15 años han tenido temor. En otros casos se les ha dicho desde el centro de salud que esperen a que pasase el periodo más de riesgo. Estamos muy preocupados porque ha bajado la cobertura vacunal y porque tiene un problema. Estamos desde ahí intentando trabajar lo más posible la información de manera que desde los propios profesionales haya una pauta clara e incluso poner en contacto directamente a los grupos de población con los profesionales para que se explique claramente, ¿no? Es importante que se vuelva. Están los centros abiertos para esto. ¿Cómo pueden contactar? ¿No? Entonces, yo creo que sí que hay que ir buscando agentes comunitarios, por eso hablaba antes de agentes de promoción de salud también a nivel de las comunidades y que sean de confianza para la gente, que tengan información fiable y válida y que puedan también difundir esta información y trabajar todos estos temores, ¿no? Que bueno, que a todos nos van afectando. No sé si esto te... Sí, gracias. Era eso, el temor, y además no solamente vinculado a la salud física, sino el temor a la calle, a la gente, a lo que pasa. Pero me sirve. Muchas gracias, Milagros. Betty, ¿estás con el micrófono activo? Adelante. Pues yo diría que sí. Vale, adelante. Vale, gracias. Mira, no es tanto una pregunta porque no sería competencia directa de Milagros, es más un comentario, preocupación. Así como tengo la sensación, por lo que leo y por lo que veo, que los centros de atención primaria, efectivamente, en una situación de saturación, han sufrido mucho, pero creo que están mucho más próximos a los conceptos y a los determinantes de la salud comunitaria. En cambio, los servicios sociales de los ayuntamientos, también por la información que tengo de los territorios que acompaño, tengo una sensación preocupante de que con la misma situación de colapso y desbordamiento perfectamente entendible, han olvidado el proceso comunitario, han mirado hacia otro lado, se han visto superados por la situación, pero no han tenido en cuenta que el proceso comunitario de su territorio les ofrecía unas estructuras del territorio y una organización de la comunidad que les hubiera resultado muy útiles. Entonces, me preocupa que cuando esta pandemia se normalice, tengamos que volver a recuperar el sentido comunitario en servicios como servicios sociales y no tanto en los centros de atención primaria de salud. Te llega a entender de que estabas diciendo que había dificultad en los servicios sociales, ¿verdad? Sí. Yo lo que aportaba es que así como los centros de atención primaria efectivamente han sufrido muchísimo con una situación de desbordamiento, los veo mucho, a pesar de todo, los veo mucho más cercanos, más cómplices con la salud comunitaria y todo lo que implican los procesos comunitarios en los territorios, mientras que la observación que hago por la información que tengo es que los servicios sociales, en la misma situación de desbordamiento y de totalmente comprensible, han mirado hacia otro lado
se han olvidado de que en sus territorios existían procesos comunitarios interculturales, lo que les hubiera aportado mayor información del territorio, más estructuras, mejor conocimiento, mejores respuestas articuladas e integradas. Me preocupa que los servicios sociales, pese a entender la situación, hayan vuelto rápidamente al modelo anterior, un poco más caduco y obsoleto. Sí, yo creo que esta situación es diferente, igual en las diferentes comunidades autónomas y también un poco en Madrid mismamente es diferente, ¿verdad? Pero de todas formas, digo, ¿por qué no intervenís también por las experiencias que estáis teniendo en los diferentes territorios? Vale. Vale, pues tenemos una pregunta de Ferran López, que nos ha escrito aquí en el chat, Milagros, y dice, comenta, desde un punto de vista sistémico, ¿cómo crees que podemos realizar esta cura emocional que comentabas? Dice, ya que las familias están muy castigadas y, por tanto, los lazos vecinales y comunitarios salen dañados. Pregunta el Ferran López del Prat. Sí, realmente esto es así. Lo que pasa es que ante esto también el tema que nos queda es reconectar, como decíais también desde Logroño, ¿no? Es que es la manera también de que podamos comunicarnos, elaborar este daño y compartirlo y también mirar hacia el futuro, ¿no? Ya cómo podemos avanzar, ¿no? Sí que es preciso el contar, yo creo, con los recursos que también podemos disponer, ¿no? Para apoyar a esta recuperación emocional, ¿no? Pero es la manera, creo. ¿Cómo lo veis? También pregunto. Manuel de San Cristóbal quiere aportar algo, a lo mejor en esta línea. Manuel, adelante. Hola, ¿qué hay? Bueno, nada, Milagros, muchas gracias por tu exposición. Era un poco en relación a lo que estaba comentando Betty, ¿no? A ver, yo en Madrid la sensación, y bueno, también tú misma, Susana, y las compañeras que están también pueden aportar más, la sensación es cierto que los servicios sociales se han incorporado tarde, ¿no?, a toda esta crisis, han tardado en reaccionar. Sin embargo, nosotros sí que es cierto que en San Cristóbal tenemos una sensación positiva, muy positiva, diría yo, al revés, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo, todo el espacio que se ha creado de red de apoyo vecinal en el barrio, los servicios sociales están incorporados como uno más y estamos trabajando codo con ellos y están súper implicados en todo el proceso. De hecho, ellos nos trasladan precisamente que el proceso que estamos desarrollando en San Cristóbal es diferente al de otros barrios de Villaverde y está siendo más efectivo precisamente por la existencia de redes comunitarias, ¿no? Y en ese sentido un poco daría la razón también a lo que comentaba Betty anteriormente, ¿no? Pero también es verdad que recogemos un poco comentarios de otros barrios de Madrid, donde a lo mejor no hay proceso SICI, donde sí que es cierto que hay como una crítica general hacia la actuación de los servicios sociales, ¿no? Ahora mismo en Madrid, al menos, sí que está un poco sobre la mesa también política, yo creo, la conciencia sobre la necesidad del refuerzo de los servicios sociales. Los servicios sociales están muy desguarnecidos desde hace años y esta situación les ha desbordado por completo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, claro, nuestra experiencia es un poco particular, pero bueno, por aportarla, ¿no? O sea, nosotros sí que hemos visto una implicación muy fuerte, ¿no?, por su parte. Perdón, es que estaba reflexionando sobre servicios sociales
A ver, creo que la experiencia de San Cristóbal es bastante particular en positivo. Yo creo que tiene que ver con un modelo de otras épocas. Habría que revisarlo, pero bueno, esto sería motivo de otra tarde de conferencias. José Álamo, ¿quería aportar algo? Adelante, José. Hola, ¿se escucha bien? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Nada, un poco conectando con varias cosas, ¿no? Yo creo que evidentemente esto estamos viendo que hay diferentes velocidades, ¿no? Ha habido diferentes velocidades y lo importante es que podamos mantener los procesos comunitarios con una velocidad de crucero, ¿no? Yo creo que ante determinadas cosas tenemos que actuar, digamos, priorizando aquellos elementos que nos permiten actuar, y hasta ahora, con el confinamiento tan hacia adentro, pues, nuestras posibilidades también han sido muy limitantes, ¿no? Ahora comienzan a abrirse, ¿no? Por eso tenemos que estar atentos. Cosas en trabajar el tema de lo que se ha planteado, miedo, falta de lazos, etcétera, etcétera. Elementos toda la vida que lo comunitario ha utilizado. Por ejemplo, la cultura, el arte, la dramatización, un montón de elementos que en la vida de los barrios, y sabemos perfectamente cómo la dinamización sociocultural ha sido siempre un elemento fundamental para esto, ¿no? Que la gente pueda expresarse, ¿no? Entonces, no podemos hacerlo de hoy para mañana, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no? Hay que empezar a hacerlo con los grupitos, ¿no? Todo tipo de acciones en la medida que podamos, donde utilicemos, ¿no? Esos instrumentos, ¿no? que tiene ahí el arte y la cultura para poder expresar, por una parte, lo que ha pasado, pero poderlo expresar, por ejemplo, también en elementos positivos, también todo lo que se ha unido, ¿no? Eso por ahí, yo creo que no puede ser un elemento de hoy para mañana, pero creo que hay que rescatar, ¿no? el tema de los elementos culturales y artísticos como un valor muy fuerte para trabajar los procesos, los miedos, etcétera, ¿no? Sensibilización. Yo creo que ahora venimos a una etapa radical. Es decir, yo ayer iba con mi hija a entrenar por ahí, que está entrenando, y atletismo, y veías a los adolescentes quitarse la mascarilla para besarse, para saludarse, veía como mientras había grupitos, ¿no? Que estaban hablando con 2 metros de distancia, en otros estaban unos encima de otros, ¿no? Entonces, creo que tenemos que jugar un papel de sensibilización y de información continuo durante bastante tiempo, ¿no? El trabajo de esa nueva normalidad creo que va a ser fundamental. Y tercero, en servicios sociales. Servicios sociales está, si Milagros decía que la salud venía en una situación muy tocada de las crisis anteriores, servicios sociales están en una situación límite, porque ya estaba en una situación límite y ahora nada más que hablar de renta mínima de ahí para arriba, le dan no vértigo, sino lo siguiente, ¿no? Entonces, están un poco profundamente asistencial. Cualquier elemento, estoy seguro que lo que pueden hacer, ahí es cuando nos encontramos con personas, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo en San Cristóbal o en Málaga, los compañeros que nos contaban hace unas semanas, ¿no? Como después de mucho tiempo, sin que Servicios Sociales viera al ISI como un potencial, ahora sí que lo veían, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que tenemos que estar atentos. Me parece genial, Betty, que lo pongas encima de la mesa, porque lo que tenemos que tener, y recordando a Marco, que como si lo tuviese aquí mismo, tenemos que tener la propuesta abierta siempre con ellos. Oye, sabemos que estáis desbordados, vamos a conectar esto, podemos hacer esto, ¿no? Yo creo que hay que estar atento, que yo creo que lo que habrá visto ahí Manuel y toda la gente en San Cristóbal, ¿no? En la medida que tenemos una propuesta y ellos se unen y ve que les funcionan y les sirven y les da utilidad en un territorio, pues pueden conectarse mejor, ¿no?
Vale. Tusta, la cosa breve. La cosa breve es, apoyando lo que se está diciendo y desde la experiencia, a mí me parece que el reto ahora, cuando vuelva, ojalá que se mueva a la normalidad, es que estas experiencias de colaboración y de implicación del ICI con los servicios sociales y los movimientos comunitarios no sea algo excepcional, que no se acabe con el estado de alerta, sino que se haga normalizada, entre comillas, ¿no? Y eso es un arte y lo quisiera conseguir. Sí. Vale. Sí. Es que no me funciona bien el chat, iba a poner una pregunta, pero la voy a formular si nos parece. Vale, un momento, BSB, mira, vas a hacer la pregunta, luego vamos a leer una pregunta de Alex y ya damos paso al cierre, ¿vale? Sebe, adelante, gracias. Vale, gracias. Bueno, abundando más en lo que comentaba Betty y compartía José Álamo, bueno, nuestra reflexión también va un poco en ese sentido. La cuestión es que, por un lado, es cierto que los servicios sociales ya llevan mucho tiempo soportando mucha tensión, pero también estamos viendo cómo dentro de los propios servicios sociales hay mucha presión interna y hay mucha imposibilidad de tejer redes o lazos con lo comunitario, que también está ahí. Entonces, claro, por un lado vivimos como la tensión de juzgarles y de no saber por qué no han hecho más y por qué no han utilizado más intensamente la estructura comunitaria o las estructuras comunitarias, pero por otro lado también hemos de ser conscientes de que en estos momentos hay un modelo y ese modelo ha dejado rápidamente, aprovechando la pandemia y la situación de crisis, ha dejado el modelo que hemos trabajado tanto tiempo rápidamente en muchos territorios, aún más por cuestiones también de tipo político, porque hay cuestiones asistenciales que están muy encima de la mesa y también ahí vivimos como la tensión con las propias redes de apoyo, porque las redes de apoyo también cuestionan de alguna manera la propia estructura comunitaria, que no son solo comunitarias por ser redes de apoyo. Eso no les hace comunitarias en sí mismo, porque también están dando respuestas asistenciales. Con lo cual, ahí tenemos una tensión permanente en esa situación. Y creo que nuestro rol es ser conectores de unas con las otras, porque el reto es precisamente no ahondar en la cima que haya entre las redes de apoyo vecinales, que son comunitarias y que tienen mucho la huella comunitaria del propio proyecto ICI, y también los servicios sociales y los servicios de salud. Este es el momento de tejer ese triángulo que está ahí, que es una oportunidad. No verlo solamente como una crítica a lo que esté pasando, porque también dentro de los equipos hay mucha gente que sufre. Profesionalmente, digo, especialmente, y emocionalmente también. Esto es todo. Gracias, Sebe. Si acaso leemos a nivel para reflexionar y para lanzar las preguntas a todas lo que nos comenta Lici Zona Norte y Alex Rodríguez, y ya cerraríamos con la despedida de la Rosé. Entonces, Lici Zona Norte nos comenta y lanza la pregunta de cómo podemos aprender y acompañar aprendizajes comunitarios para aceptar la incertidumbre sin el miedo que se manifiesta mucho en rabia hacia quienes no hacen lo que yo creo que se debe de hacer. Y Alex Rodríguez también hace la siguiente pregunta. Vemos cómo los jóvenes se están apropiando de sus espacios y tiempos, formas de relación, etc. Y cómo eso es sancionado por la lógica de la prevención de la salud. ¿Cómo podemos acompañar a que los jóvenes y niños se apropien de su salud responsablemente? Creo que estas preguntas, para poder ir cerrando el ciclo de hoy, van bien. Así que, Susana, casi que ya podemos dar paso a Luis, a la Roser, para hacer el cierre de la sesión de hoy. Sí, no sé si Milagros, ¿quieres comentar alguna cuestión sobre las preguntas que acaba de leer Llorens?
parece que sí, me parece que estamos hablando de la necesidad de un papel muy mediador en todo el tema del cumplimiento de ciertas normas y de ciertas pautas que son de prevención, pero nos modifican totalmente los modos en que hemos venido relacionándonos y conviviendo, ¿no? Entonces sí que es necesario un papel muy mediador y también una participación muy activa de cada uno de estos grupos para ver también cuáles son las formas que proponen y de qué maneras pueden llevar a cabo estos encuentros o estas relaciones sin que pongamos en riesgo la colectividad. Vaya. Es como que es necesario una cogestión del riesgo, una confianza, como decíamos, a la hora de trabajar con los temores los dos, y también mucha mediación entre toda la tensión que decíamos de esto, de cómo respetamos la salud colectiva sin tampoco, ¿no?, renunciar a una parte de la libertad, ¿no? Bueno, pues si quieres, Roser, vamos a finalizar el ciclo de hoy, la tarde de hoy, y muchas gracias y perdón por todas las incidencias. Gracias, Susana. Pues bueno, en esta sesión hemos podido compartir reflexiones sobre el contexto actual de emergencia sanitaria y también algunos de los retos de futuro que tenemos como sociedad, como son la salud mental, el impacto psicológico del confinamiento en niños y niñas y la incorporación a la escuela, la gestión emocional, el distanciamiento social, la gestión del duelo y también la adaptación de las escuelas abiertas de verano con estas medidas y pautas de seguridad sanitaria, tal y como abordamos en la sesión de ayer. Entonces, como oportunidad, destacar una vez más que la estructura comunitaria ha sido clave para dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades de la comunidad y de las personas más vulnerables. Y también me gustaría poner en valor la influencia del proyecto ICI en las políticas públicas, como por ejemplo en el reciente documento publicado por el Ministerio de Sanidad, que lleva por título Redes comunitarias en la crisis de COVID-19, que precisamente lo ha mencionado Milagros. Bueno, como sabéis, organizamos la jornada en noviembre para acercar el proyecto ICI, la estrategia de promoción de la salud y prevención. Y en este documento se destaca la importancia de las redes comunitarias para gestionar un problema común, como es en este caso la crisis sociosanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Entonces, también destacar la fortaleza de las redes comunitarias por su inclusividad y flexibilidad y porque hay necesidades que se especifican que precisamente desde los territorios ICI habéis ayudado a abordar durante estos 2 meses de confinamiento, como son la transmisión de información sobre salud, la identificación de necesidades, el acompañamiento emocional, la cobertura de necesidades básicas y la identificación de personas y grupos vulnerables. Bueno, y además, esto sería un resumen un poco de los puntos que hemos ido abordando y de los aspectos más relevantes en este ámbito de la salud comunitaria. Y bueno, comentaros que ya sabéis que desde Obra Social os ofrecemos la posibilidad de participar en unos cursos con el Hospital de la Vall d'Hebron, y precisamente en octubre el siguiente curso está enfocado a salud mental. Ya os enviaremos la información, pero que sepáis que podéis optar a una beca como personas de los equipos ICI, ¿no? Y entonces ya os enviaremos la información. Valorar también este espacio virtual de intercambio de conocimientos. Enhorabuena por esta sesión y por todas las anteriores que han sido participativas y que buscan promover este diálogo e intercambio de experiencias. Y nada, muchas gracias al equipo organizador, a todas las personas que habéis participado y especialmente a Milagros por compartir sus reflexiones y conocimientos que siempre resultan inspiradores. Y me gustaría terminar con una frase que ha dicho Milagros, que me ha gustado mucho, que ha sido reforzar las redes comunitarias para hacer personas más resilientes. Y con esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias, muchísimas gracias. Y buena tarde y saludos a todas y a todos. Y gracias por estar aquí.